Bendiciones, su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical de este día. Primera de Samuel, el capítulo 21, a la altura del verso 8. Estaremos leyendo el verso 8 y 9. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí en tu mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de el éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Gracias, Señor. Qué bueno. En el nombre de Jesucristo. Procedimientos. El tema que nos ocupa hoy a desarrollar. Y quiero que meditemos un poco sobre los globos aerostáticos. Estuve mirando videos esta semana y cómo se construyen, cómo toda la ciencia que involucra este artefacto, que hay festivales y se usan mucho en muchos lugares. Y me llama mucho la atención que para que el globo vuele con los ocupantes, tiene que haber fuego, porque el globo necesita aire caliente. Y de allí comienza su paso por los cielos con su tripulación. Y si no hay fuego, no hay vuelo. Pero a la vez tiene que ser algo muy bien hecho, muy bien controlado, porque recordemos que es un globo. Si el fuego sale a lugares donde no debe, de igual manera, ojalá aire caliente, el globo puede caer a tierra y sus ocupantes morir. Este pasaje yo lo simulo en la figura espiritual, en el enfoque que deseamos darle este servidor y los que me escuchan en cualquier parte de este globo terráqueo, cualquier lugar, a la hora que sea y en el momento que sea, de los continentes que tiene el planeta Tierra, que construyó nuestro Dios Jesucristo. Y como que David se encontraba en un momento muy crucial de su vida. Y quiero hacer una breve remembranza del salmista hasta este momento donde él llega huyendo por una persecución. El hecho que Dios te haya marcado, el hecho que Dios te haya ungido, el hecho que tú hayas obtenido grandes victorias como el caso de David y Goliat, no quiere decir que ya Dios está contigo y tú no tienes más problemas. Por el contrario, se acrecientan, porque ya el hombre había sido ungido por el profeta Samuel. Y es interesante mirar esta escena y que hoy la consideremos. Él llega huyendo de la autoridad de ese entonces, llamado Saúl, y llega con hambre a refugiarse a aquel lugar. Y es donde le manda la pregunta a Ahimelech: ¿tienes lanza o espada? Mi salida fue apremiante. Como que David le dice: y soy un guerrero, y en estas faenas y estas luchas que ando, con más razón necesito una espada, una lanza. Y este sacerdote le dice, como que le quiere decir: mira, esta es una casa de sacrificio, de oficiar culto a nuestro Dios. Aquí, y detrás del éfod, mire el lugar donde estaba, y envuelta en un velo.
La única que tengo es la espada de Goliat, la cual tú mataste en el valle de Ela. Ahimelech conocía muy bien la historia. La había vivido de cerca y aún conservaba como trofeo. A veces en las faenas y procedimientos, como se llama la meditación de hoy, procedimientos, Dios nos capacita y nos lleva como el globo aerostático. Un día Dios encendió la llama desde el cielo en el corazón del salmista. Un día lo ungió Samuel, todavía era chico y pastor de unas cuantas ovejas. Y un día esa llama siguió ardiendo para elevar ese globo llamado David de parte de Dios, cuando le cortó la cabeza a aquel gigante. Pero al igual que el globo necesita aquel aire caliente, no se puede salir el fuego del globo porque lo quemaría y sería fatal para los ocupantes. Pero llega un día en que David, debido al fuego de pruebas que está atravesando, aquel día, él ni se fijó mucho dónde quedó la espada. Pero sí había un Dios en los cielos que, como siempre, Él coloca las cosas en su lugar para sus ungidos. Y sus ungidos no es que no sufren, se sufre, se pelea. Pero el día que Él llegó hambriento de algo para el vientre y también en su procedimiento deseoso de conseguir la herramienta como un buen guerrero, ahí estaba la espada de aquel gigante que él había matado. La vida nos lleva así, es como un globo. Vamos acorde con la palabra, la revelación, los procedimientos de Dios, y en la medida que aquello vaya ardiendo, las cosas se van organizando y comenzamos a elevarnos. Pero eso no quiere decir que no va a haber procedimientos. David, una vez le dijeron, esta espada dice, mira, yo me supongo a David, esto es de Dios, dame acá, atrás del epo, quítale el velo y ustedes recordarán la escena de aquel niño. Quizás era una espada de buen tamaño y quizás el salmista como buen guerrero la manejaría bien, pero era de buen tamaño. Y David hace unos procedimientos que hoy quiero que traigamos a memoria en el lugar donde estamos. Partió David de unas cuantas y pocas ovejas. Siguió David matando al gigante y eso le trajo problema. Después termina tomando en sus manos el fuego de la espada de aquel gigante que le había matado. El globo tiene que seguir ardiendo para que tenga aire caliente y se pueda seguir elevando y llevar la ruta con sus ocupantes. ¿Y qué procedimiento le toca hacer a David después que toma esa espada? Llega allá donde Aquis y se tiene que hacer el loco. La saliva le salía por sus barbas, lo otro. Aquel hombre hasta habló despuntantemente de él. Hey, ¿acaso que yo no tengo loco aquí para que me traigan otro loco? No, pero que no, este es un loco, hombre. Muchas veces en la vida, Dios nos pasa por procedimientos increíbles para la mente humana, para que nuestro globo espiritual se mantenga en las manos de Dios, bajo el fuego de Dios, subiendo por los lugares y recorriendo los lugares donde nuestro Dios nos quiere llevar. El hecho que estemos en las manos de Dios subiendo no quiere decir que no pueda haber
De repente alguna brisa, alguna tempestad, donde el aire caliente tiene que mantenerse y la llama tiene que mantenerse para que el globo se mantenga. Pero ahí va a estar la mano de Dios proveyendo. Ahí va a estar la presencia de Dios. Ahí va a haber lágrimas. Ahí vamos a tener que a veces ser como locos, como David, y ser despreciados. Yo recuerdo Jesucristo. Siempre que Dios tiene una asignación ungida para ti, va a haber mucha tensión entre los seres humanos, entre el ambiente, entre el enemigo. Siempre buscaron a Jesucristo. El Señor siempre le gustaba, después de sus andanzas ministeriales, ir a comer. Y nunca se me olvida la frase que dijeron del Señor. Porque la gente te busca con lupa y busca según ellos cosas negativas. Pero acuérdate que el globo está bajo el fuego divino. Él no se va a caer. Puede venir temporal y puede pasar, pero el globo está girando conforme a la voluntad de Dios, se va a mantener. Y le dijeron, este es un comelón y bebedor de vino. Porque veían que el Señor salvó a este, vamos a comer, va a haber el otro, vamos a comer. Y como hasta en los días de hoy en Europa, no es que se emborrachen, pero es costumbre típica que después de una buena vianda, un buen animalito bien asado, es muy nutricional, algo de vino para digerir y es parte del alimento. Pero de eso sacaron comelón y bebedor de vino. Y terminaron buscándole testigos falsos. Y usted, Cristo es nuestro mejor ejemplo. El hecho que estés ungido y que estés haciendo un trabajo no quiere decir que te va a eximir las lágrimas, el dolor, la lucha, la prueba. El fuego tiene que seguir ardiendo en aquel globo que nació en el corazón de Dios y fue construido por Dios para que Él siga en el aire, elevándose hasta llegar a la plenitud de aquel varón perfecto como lo fue Cristo. David se hizo el loco. Y yo me supongo, David decía, yo tenía unas 4 ovejas de mi padre. Yo maté a Goliat. Yo recuerdo el día que yo llegué y quedé impactado, porque yo llego y está toda la plana mayor de mis hermanos en casa, y aquel que se llama el profeta Samuel llega y me echa un cuerno de aceite así tan rápido que no me dio tiempo ni a preguntarle por qué. Y entonces yo pienso que mi vida ha ido mezclada con emociones positivas y emociones negativas. Y veo que mientras más tengo procedimientos, más son los problemas que tengo. A tal punto que ahora tengo que dejar caer toda mi barba, embarrarla de saliva y hacer cosas. Señor, ¿qué está pasando? Si yo todo lo que estoy tratando es que el globo mío vaya sustentado en tus manos. Pero miro que la cosa va de mal en peor. Hermana, hermano, quien quiera que tú seas, amigo, amiga, que por primera vez escuchas la palabra, no te creas que las cosas suceden por suceder. En los procedimientos en la cual tú te encuentras, nuestro Dios Jesucristo, el único que salva, el único que sana, el único que transforma, Él tiene procedimientos para dar un fin muy glorioso y especial. Aunque a veces pasemos por procedimientos muy difíciles. Luego que David pasa todo esto y le dicen loco y se burlan de él, hieren en lo más profundo, según ellos, su autoestima, su ego, lo denigran, lo tienen en poco en aquel reino contrario a Dios. Él tiene que huir a una cueva
llamada Adulán. Y Primera de Samuel 22, verso 1 nos los dice. Y se juntaron con él. Mire lo que dice: afligidos, endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Adulán, donde tuvo que ir a vivir David. Yo me meto en el corazón del salmista. Caramba, pero yo estaba allá tan siquiera con unas 4 ovejas, pero no estaba en una cueva. La cueva es fría, tétrica, muchos animales, serpientes venenosas, yo no sé qué clase de ambiente había en Adulán, porque no es un lugar muy habitable. Pero cuando la familia de David oyó que David estaba allá, su familia fue allá. ¡Qué importante! Por eso es que estoy tratando de decirle a Dios: ayúdame a ser perseverante con el altar familiar. Cuando una familia está unida, no importa qué páramo esté pasando el familiar, ellos van a estar unidos. El globo pareciera de que el fuego estaba. David estaba sacando provecho de las tretas de hacerse loco, de agarrar la espada de Goliat y llevarse. Las cosas iban resultando porque todavía estaba vivo, y recuerden que Saúl lo buscaba era para matarlo. Pareciera que había una mezcla de vida y de desastre. ¡Qué procedimiento más extremado y más difícil! Pero el globo seguía manteniendo el calor de la llama del Espíritu Santo, y el globo se seguía moviendo, y David era loco, estaba en la cueva con los peores, los endemoniados, los lunáticos, pura gente atormentada de espíritu, pero la mano de Dios estaba allí. No te preocupes, David, yo estoy contigo. No te creas que el aceite que ungió Samuel, ese fuego se ha extinguido. No pienses que la victoria que obtuviste frente a Goliat fue nula. Los hombres la miran nula, pero yo estoy sosteniendo el globo bajo la llama del Espíritu. Hay aire caliente. Siente el fuego de mi presencia. Siente el fuego de mi espíritu, David. Tú tienes lo peor, pero a la vez es lo mejor. Estás en la cueva, pero ahí está el globo aerostático bajo la llama del Espíritu. No interesa qué estés pasando. A veces he escuchado hasta hombres de Dios de muchos recorridos denigrar a alguien por su pasado. Pero la Escritura nos dice que el hombre conforme al corazón de Dios bajo la llama del Espíritu, su primer ejército fue de lo peor. Nadie daba nada, y su cuartel era una cueva, y estaba en un estatus huyendo, era migrante. Tenía accidentes, pero no le habían quitado la vida todavía, porque el globo andaba bajo las manos de Dios. Hay tempestad. El que está en Cristo, nueva criatura es. La cosa no le hace lo que haya pasado antes de haber aceptado a Cristo y haber sido bautizado. Y cuando tú miras el ministerio de Cristo, aquel que le decían comelón y bebedor de vino, tú encuentras que tiene pura gente igual que el salmista, atormentados, prostitutas, ladrones, pero eso sí, luego que conocieron a Cristo, sus vidas fueron transformadas. Hasta el sol de hoy, la gente busca con lupa. Líderes eclesiásticos, políticos, buscan con lupa los ungidos, porque son un espécimen muy especial que logra pisar
el manto de muchos que se dicen ser y son piedra en el zapato. Ese era David para Saúl. Ese era David para Aquis y aquel reino. Mejor déjalo vivo, un pobre loco después que nos mató a Goliat. Y bueno, ¿qué no hablarían de David? Pero David estaba claro que el globo tenía fuego del Espíritu. Yo creo que aquel día que Samuel ungió a David, algo pasó en el corazón de David. Un llamado, algo en su espíritu y en su alma, a tal punto de aquel día que él dijo, mira, tú desafiaste a Jehová. Él comenzó y dijo, mira, el globo lo lleva Cristo. No sé ni por qué dije esa frase. Yo no sé ni por qué me enfrenté a tal hombre tan alto y más grande que yo. Pero lo que sé es que lo que dije se cumplió. Y yo estoy claro que no fue mi fuerza. Es que mi globo está encendido por la llama del Espíritu. No importa que sea la peor lacra. Hombre de Dios, mira bien el recorrido que hacen las ovejas que apacientan. Lo pasado, ya Dios, lo nuevo. Y a veces nos puede pasar como Saúl, siendo el ungido, no conocer el fuego ni el recorrido del globo que llevan las manos de Dios e ir en contra de Dios. Yo lo creo y lo seguiré repitiendo. A veces los peores estorbos que hasta hoy tienen los lugares donde se congregan los cristianos con muchos nombres de líderes, de rubros y decretos, son ellos mismos como Saúl. El peor problema que encontró el ungido de Jehová fue precisamente otro ungido que Dios le permitió llegar a ese lugar. Pero la diferencia es que el globo iba bajo el fuego del Espíritu. Enlutados, Adulán. No nos preocupemos si estamos viajando con procedimientos muy difíciles. Mirémonos en el papel de David. Yo solo he tratado de hacer las cosas que Dios me ha mandado. Yo no tengo culpa que yo estaba con 4 ovejas para el sustento de la familia y un día por medio de Samuel Dios encendió una llama en mi globo y ese globo se ha ido elevando y me encontré en el ascenso del globo con Goliat que desafiaba al proyecto de Dios. ¿Qué procedimiento? ¿Qué mezcla de emociones? No sé ni cómo fue, pero con su propia espada le corté la cabeza. Nunca pensé que por eso la autoridad llamada por Dios me iba a perseguir y me quería matar. Jamás pensé que en el altar de Dios hambriento detrás del éfod iba yo un día a usar la espada que le corté la cabeza al Goliat. Jamás pensé que la iba a necesitar y que la iba a usar, pero ninguna como esta. Es un trofeo, es parte de la llama del Espíritu de Dios que me lleva en sus manos y me voy elevando. Y ahorita me encuentro con lo peor en una cueva. Pero aquel que me ha traído hasta aquí seguirá. No importa lo que tú estés pasando. Amigo, amiga, hermana, los procedimientos de Dios nunca lo vamos a comprender. Pero por muy amargos y difícil que sean, lo que sí vamos a tener victoria. Y yo quiero leerle el Salmo 142, que el salmista oraba cuando estaba en aquel procedimiento que luego se elevaba bajo aquel fuego de procedimientos tan mezclados. Emociones de victoria, de fracaso, de rechazo, lo que hoy viven todavía los ungidos de Dios.
Y las persecuciones no vienen de afuera, sino de dentro. Mire lo que dice el Salmo 142, para que tengamos un pantallazo cómo debemos orar en medio de lo que nos ha venido para mantener el globo bajo el fuego del Espíritu. Dice el Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conociste mi senda, andaba en el fuego del Espíritu y yo podía sentir las manos de Dios debajo del globo y me iba elevando. Los procedimientos eran muy difíciles, pero el globo seguía elevándose en la dirección correcta, la cual Jehová de los ejércitos me había llamado aquel día cuando lo encendió y salí de viaje. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, conociste mi senda en el camino en que andaba. Me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocerme. No tengo refugio ni que hay quien cuide de mi vida. Nadie me conoce, nadie cuida de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. 142 de los salmos. Cuando usted está en valle de sombra y de muerte, busque ese salmo, léalo y derrame el alma. Dios es especialista en procedimientos que el hombre, ni aun líderes que se dicen ser cristianos, apóstol, presidente, obispo, pastor, que no estén alineados, que tengan el síndrome de Saúl. Gente ungida como David, que obtiene grandes victorias, pero lo tienen en poco, de loco. Tipo es un Oxae, tan tarjeta roja. Démosle gracias a Dios por los procedimientos que con mi voz clamaré a Jehová. Delante de él expondré mi... Líbrame, no hay quien me cuide. A veces nos vamos a sentir así, pero no pensemos. Las manos de Dios sostienen el globo y lo direccionan. Y lo van ascendiendo, el fuego del Espíritu estará. Dios irá poniendo tu espada. Dios te dará una espada, un texto que te ayude. Dios pondrá quizás en lo peor. Yo he encontrado en mi vida que a veces la gente de mal vivir son más leales y fieles. Y cuando llegan a transformarse, llegan a ser muy buenos hijos de Dios, leales, responsables, de garra, de empuje. Eso era lo que le pasaba a David en la cueva. Tenía el mejor ejército. Lo desecharon, lo tuvieron en poco, pero él estaba en una cueva donde no era la cueva, era que andaba en el globo de Dios bajo la llama del Espíritu. Es una realidad. 142 de los salmos. Tú que me escuchas, hay días muy difíciles, hay momentos muy difíciles, pero la llama del Espíritu estará sosteniendo tu globo y lo irá orientando, lo irá elevando y estará proveyendo en medio de todo. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré misericordia, delante de él expondré mi queja. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, porque tú llevabas el globo, era el fuego de tu espíritu que mantenía siempre arriba. Es una realidad. Los ungidos de Dios pasamos procedimientos, como le dijeron a Cristo, bebedor de vino y comelón. Pero cuando él transformaba gente, yo le digo al liderazgo cristiano, nunca menosprecie una vida por de dónde viene. Aquí David tenía lo peor y llegó a lo mejor, porque hay un Dios que es el que llama. Y vino a buscar precisamente eso, a los endeudados, enlutados, adúlteros, de toda clase de pecado, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Levanta tus manos allí donde estás y clama a tu Dios. Yo no sé si estás en una cárcel, en algún hospital, en algún problema familiar, si tienes algún problema de iglesia, de religiosos, de apóstoles, de pastores, gente empoderada con dinero y tergiversando la palabra por el lugar donde Dios los ha puesto como Saúl. Si estás en la cueva puede ser fría, pero aquel globo está encendido con la llama de Cristo. Y Dios hará resplandecer tu justicia. Solo anda en integridad, en verdad. Solo clama a Dios. Arrójale tu alma, lo que sientes, lo que tienes, aun si pecado tienes, su sangre. Toma un lugar, arrodíllate según Dios te ha hablado. Señor, toca las vidas, toca los corazones. Salva, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Ponemos esta palabra en tus manos y en los corazones que la escuchen y que tú les desees hablar como bien tú quisieras. A ti solo la honra y la gloria. Gracias, Cristo, en Cristo Jesús. Muchas y grandísimas bendiciones.